Bien, vamos a continuar hoy la segunda parte de estos programas de terrorismo. No sé cuánto tiempo me va a llevar, por eso digo que de estos programas de terrorismo. Fidel Castro, para tomar el poder, utilizó la violencia y métodos terroristas. Pero no solo eso. Para continuar en el poder hasta el último día de su vida, estuvo empleando métodos terroristas contra el pueblo de Cuba. O sea, 65 años que llevamos de su revolución, porque nunca fue la revolución del pueblo, se ha estado gobernando mediante la utilización de métodos terroristas. Varios de estos videos, información que está en las redes sociales, lo demuestran. La historia lo demuestra, no la historia que se entrega en los centros educacionales dentro de Cuba, sino la historia real. Yo he vivido estos 65 años de castrocomunismo dentro de Cuba. He sufrido parte de estos métodos en carne propia, pero además lo he visto sufrir a otros y en general a todo el pueblo. La perversidad de este régimen es incalculable. El atentado contra el alma humana, el sometimiento, el desgarro que causa este tipo perverso de gobierno en el alma de los pueblos es incalculable. Lo estoy diciendo desde aquí, desde dentro de Cuba, también a expensas de que estos métodos terroristas se profundicen contra mi persona. Cuba es de todos los cubanos y es esta isla que está en el Caribe y que todos los cubanos estamos obligados a, si tenemos dignidad, derramar la sangre por ella si es preciso. El terrorismo implantado dentro de Cuba no puede seguir, no puede continuar abiertamente porque lamentablemente ha causado un daño antropológico muy profundo. O apartamos de Cuba todos estos métodos terroristas para conducir la nación o dejamos de ser nación. A continuación, otra parte de la verdad del terrorismo, porque el terrorismo nunca se ha hecho contra el pueblo cubano, pero además ha sido la dictadura la que lo ha aplicado contra el pueblo. Para ser consecuente, directo y recto con mi discurso, no apoyo ningún tipo de terrorismo en ningún estado del mundo. Gobernar mediante el miedo no es gobernar, es someter, implantar, doblegar a los pueblos a que actúen aún en contra de sí mismos, que se enfrenten entre ellos, semejantes contra semejantes, como hoy cada cubano se enfrenta a cada cubano. Eso solo lo logra el terrorismo de Estado. Todas las instituciones creadas después de la toma del poder por Fidel Castro en 1959 han servido para implantar terrorismo dentro de la nación cubana. Las demostraciones están en todos estos videos. Sin más que decir, vamos a la segunda parte del terrorismo sobre Cuba, porque este terrorismo del que hablo está hecho sobre Cuba, sobre el pueblo. El otro, del que habla siempre el régimen, está hecho contra el régimen, contra los métodos terroristas que ha aplicado el régimen para mantener sometida la nación cubana. No es que sean terrorismo diferentes, ambos son terrorismo. Yo los desapruebo a los dos. Vamos al documental. Definitivamente con él y con tantos otros que hoy vamos a ver algunos en el reportaje de América TV. No hubo ni un solo delito. No hubo ni un solo delito y ellos quisieron aplastar a la oposición con esto y no lo consiguieron. No consiguieron destruir al movimiento opositor cubano. Ni la gente cogió miedo con esto. Al contrario, yo creo. Yo creo que fue tanta la indignación que hubo muchísima gente que se unió a la oposición. Estas personas habían hecho la hazaña de conseguir más de 25.000 firmas para realizar un cambio en Cuba a través del proyecto Varela. Cubanos que habían firmado con su nombre, su número de carnet de identidad, con una valentía extraordinaria. Y pues los metieron a todos presos para
como enterrar el proyecto Varela. No meten preso a Osvaldo Payá, entre otras cosas porque esa táctica ellos la usan mucho, ¿no? Lo dejamos a él afuera para que entonces desconfíen de él, que era el líder del proyecto y el que había logrado toda esa organización impensable en una Cuba hace 15 años, que no había internet, que no había ni la mitad de la infraestructura que hay hoy. Al final, que es el legado de Osvaldo Payá se ha levantado en los hombros de Rosa María Payá. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, hace un extraordinario trabajo con la UNPACU, la mayor organización opositora que hay en Cuba por membresía, con activistas en las calles, que tiene más de 70 presos políticos de los 115 que hay. El mundo respeta a las damas de blanco. Los cubanos conocen y respetan a las damas de blanco. Y los cubanos quieren un cambio. Entonces, todo eso que hicieron ellos, incluyendo el cambio a la Constitución para que el proyecto Varela no fuera posible, porque ahora la Constitución no se puede reformar, pues todo eso no les sirvió de nada, porque aquí están tratando de hacer su cambio fraude y no los vamos a dejar. Anoche Rosa María Payá estaba en El Espejo de Juan Manuel Cao. Les recomiendo a todos que vayan a la página web de América TV, El Espejo, y allí van a ver el programa. Está espectacular. Cao le hizo una entrevista brutal con todos los cuestionamientos que se le han hecho a Rosa María, Cuba decide, al plebiscito, y todas las respuestas están allí. Les recomiendo encarecidamente que vayan. De todas formas, yo voy a buscar ese video y lo voy a publicar, porque merece la pena. Y ella decía que los dos pasos ahora son no reconocer a la dinastía, rechazar ese gobierno ilegítimo y exigir el derecho a decidir de los cubanos. ¿Qué es lo otro? Lo otro que tengo es los testimonios de algunas personas que fueron protagonistas de esa época. Un reportaje buenísimo de América TV, Rolando Nápoles. Comparte, por favor. Cuando tocaron la puerta, cuando comenzaron el registro, cuando me llevaron en la perseguidora para el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, dentro del calabozo me metieron las personas que habían. Pablo Pacheco recuerda cada segundo aquel 18 de marzo del 2003, cuando la seguridad del Estado llegó a su casa para detenerlo en la ola represiva de la Primavera Negra, que arrestó a 75 opositores en la isla. Yo creo que como nunca antes la oposición cubana tuvo tanta fuerza como en esos tiempos. Obligó al régimen a modificar la Constitución. Yo creo que eso le mortificó mucho al tirano. Este 18 de marzo se cumplen 15 años de aquella Primavera Negra que en juicios sin garantías procesales condenó hasta 28 años de cárcel a 75 opositores cubanos, muchos de ellos periodistas independientes. Más fuerte todavía, yo estaba por aquí precisamente y bueno, dejé un momento y entonces me gritan, Miriam, abre. Y cuando abrí la ventana, pues estaba ahí el oficial, bueno, vestido de civil, y lo primero que me pone así es el carnet de la Seguridad del Estado. Antonio Díaz cuenta que la Seguridad del Estado le empujó la puerta de su casa aquella Primavera Negra del 2003. El régimen la desató bajo su ley 88 o ley Mordaza, ordenada por Fidel Castro. Acusó a estos opositores de querer derrocar el sistema político en Cuba y de estar al servicio de Estados Unidos. Mira, a mí no me dijeron nada, ellos tocaron a la puerta de mi casa, yo me estaba bañando y cuando mi esposa abrió la puerta ellos la empujaron y tomaron mi casa por completo y de inmediato me dijeron que tenían que registrar mi casa y que yo sería detenido, más nada. Con la Primavera Negra del 2003, Fidel Castro buscó aplastar un movimiento opositor que había logrado una mayor exposición internacional con el proyecto Varela y las denuncias de estos periodistas independientes sobre la realidad en Cuba. Pues Felipe Pérez Roque dijo la gran mentira al público que nosotros habíamos sido juzgados con todas las garantías. Y la primera garantía que no tuvimos fue esa, que ni siquiera la doctora que me estaba atendiendo como abogado sabía de qué se me estaba acusando. Mira, la Primavera Negra no fue un capítulo de la historia de Cuba. La Primavera Negra fue un evento de una larga historia de primaveras negras que continúan, que siguen pasando, que pueden venir mañana mismo. Hoy en día no son Ángel Moya ni Arnaldo Ramos los que están presos, son Eduardo Cardey y muchos hermanos nuestros que continúan en prisión. Es increíble eso que dice Marta Beatriz Roque,
que dice que la abogada no sabía de qué se le acusaba en el juicio. No le habían dicho cuáles eran los cargos. Para que ustedes vean qué clase de juicio con qué clase de garantías. En esta misma época fusilaron a 3 muchachos por querer llevarse la lancha de regla. Los fusilaron. En un juicio sumario también. Hay por ahí por YouTube, no lo encontré, el testimonio de una de las madres de esos muchachos. Y de hecho hay 2 que todavía permanecen en prisión, los hermanos Aramburu, que son los hijos de la dama de blanco, Julia Estrella. Y todavía tienen cadena perpetua por haberse querido llevar una lancha, la lancha de regla. Cadena perpetua. Y después matan a la gente y eso sí no lo investigan. Ni les importa. O matas a alguien y te condenan a 8 años. Si matas una vaca, 10. Pero si tratas de salir del país, robarte una lancha, cadena perpetua. Ese es el paraíso socialista cubano. Mucha gente no conoce esta historia. En aquella época no había internet. Y estaba diciendo Richard Chipman que por eso ellos odian internet, porque pasan estas cosas. Buenos días, Armando Pareja. Dice, hay un libro muy bueno que se llama Enterrados Vivos, de Héctor Macea Gutiérrez, uno de los 75, lo recomiendo. Abrazos, muy buenos tus programas, gracias. Jorge Bertoli dice, sí, fueron juzgados con todas las garantías de la revolución, es decir, ninguna. El testimonio de José Daniel Ferrer, que es un hombre que estuvo muchos años preso, que cayó en esta redada, muy jovencito, estaba en el video de Rolando, con su hermano, y saliendo de Cuba fue de los pocos que decidió saliendo de la cárcel, fue de los pocos que decidió quedarse en Cuba y no aceptar el trato para el exilio hacia España y quedarse en Cuba y crear una organización opositora que nombró Unión Patriótica de Cuba, hace 6 años que existe, me parece. Y hoy por hoy es la organización opositora más grande y más activa que tiene Cuba. Hay muchos otros, hay mucha gente que trabaja, no quiero celos, pero indiscutiblemente la UNPACU es la más extendida, la que tiene mayor cantidad de miembros. Y quiero que escuchen el testimonio de José Daniel Ferrer. Por favor, compartan esto. 15 aniversario de la Primavera Negra de Cuba. Hace 15 años, 75 defensores de los derechos humanos y periodistas independientes fuimos detenidos arbitrariamente por la tiranía de Fidel Castro. Allanaron nuestras viviendas, se robaron nuestros libros, se robaron nuestros medios de trabajo, se robaron cuanto encontraron. Nos llevaron a tenebrosas unidades policiales, nos confinaron en sucias y pestilentes celdas, muchas de ellas oscuras, junto a peligrosos delincuentes comunes que tenían la misión que les dio la policía política de ablandarnos, de asustarnos, de sacarnos información, de aterrorizarnos con lo que nos esperaba en prisión. Juicio sumario, juicio por tribunales, farsas judiciales por tribunales comunistas, tribunales totalmente parcializados, tribunales que cumplían al pie de la letra las órdenes del tirano Fidel Castro. Fuimos condenados a altas penas en prisión, incluso nos llegaron a pedir pena de muerte. En mi caso me pidieron pena de muerte y me dijeron que si no me iba de Cuba, si mi hermano Luis Enrique y yo no nos íbamos de Cuba, pues me fusilarían. Torturas, hambre, acoso, hostigamiento, persecución a nuestra familia. Fueron años muy difíciles, pero también muy importantes, muy fecundos, porque las condiciones extremas, las situaciones más difíciles, nos pueden traer solo 2 cosas: o nos quiebran o nos hacen más fuertes. Y sin duda salimos más fuertes, a pesar de las terribles condiciones a las que nos sometieron, salimos más fuertes de la sargátula castrista. 15 años de aquella Primavera Negra y continuamos luchando bajo
4 estaciones completamente negras. Seguimos en Cuba con primavera, verano, otoño e invierno completamente negro, pero seguimos luchando para hacer que Cuba un día, lo más pronto posible, sea una nación libre, democrática, justa y próspera. Una nación con todos y para el bien de todos, como quería Martí. Por eso ni la prisión, ni las golpizas, ni los asaltos, ni los robos, ni las torturas, ni la posibilidad de que perdamos la vida en cualquier momento por enfrentar a una cruel e infame tiranía nos hacen desistir. No nos rinden, seguimos luchando para hacer que nuestra patria viva una primavera colorida, una primavera feliz. Qué fortaleza, ¿no? Qué fortaleza. Antes de llamar a Babi, creo que tengo aquí un videíto que quisiera ponerles de palabras de Osvaldo Payá. Es un poquito más largo, pero yo lo voy a poner solo 2 o 3 minuticos, porque me parece que en un día como hoy hay que recordar las cosas que decía Payá, bien interesantes. Se mantiene la cultura del miedo, se mantiene el orden de no derechos civiles y políticos. ¿Cuál es el cambio? Están construyendo un escenario virtual y ofreciéndolo como un cambio real, y eso es un fraude. Eso está acumulando más tensiones, eso es una tomadura de pelo, un mega fraude para el pueblo de Cuba, del que hemos dicho, los cubanos tenemos derecho a los derechos. En nuestro movimiento, junto con muchos disidentes, lanzamos el camino del pueblo, donde decimos, cambios son derechos y no maniobras. Y derecho significa cambio en la ley que garantice la libertad de expresión, el derecho a viajar, el derecho a tener empresas, el derecho a expresarse libremente y el acceso a los medios de difusión. Esos derechos por los que en cualquier país del mundo están clamando los pueblos y las nuevas generaciones. Y el derecho a elecciones libres. ¿Por qué no elecciones libres? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Que este pueblo nació para ser gobernado 52 años por Fidel Castro y ahora 50 años más por Raúl Castro, la nueva oligarquía y su descendencia. Esa es la fuente de la desigualdad, de la pobreza de la mayoría, de la separación de las familias, de la angustia y el miedo con que vive el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene derecho a vivir con dignidad, a construir su propio proyecto. ¿Qué nos van a decir ahora? ¿Para qué la disidencia? Para esto, contemplen a Cuba y díganme si es necesaria la disidencia. Por eso la quieren silenciar, porque somos los únicos que radicalmente estamos exigiendo libertad, derechos y elecciones libres, dentro de un paisaje donde todo está cuadrado. Todo está cuadrado, y cuadrado para repartir a Cuba como un pastel alrededor de repartirla o subastarla, alrededor de la nueva oligarquía, con doctrinas que dicen que hay que darle un voto de confianza a Raúl Castro, y nosotros decimos, lo que hay que hacer es darle el voto al pueblo de Cuba. Nunca habíamos estado frente a tanto peligro, frente a tanto ultraje y tanta humillación. Por eso tiene sentido la disidencia. En lo que está haciendo la prensa extranjera, lo que están haciendo sectores intelectuales, sectores eclesiales, diplomáticos y políticos contra el pueblo de Cuba y contra la disidencia en estos momentos. Juzgan a los perseguidos, juzgan a los pobres, juzgan a los que somos silenciados, pero no se atreven a juzgar al gobierno. Y lo que hay que decirle al gobierno es lo que le decimos en el camino del pueblo. Bien, haga elecciones libres, cambie la ley para que los cubanos puedan expresarse, para que puedan escoger. Y lo que quieren hacer es mantener migajas, y eso sí, esta doctrina y esta cortina de humo, donde quieren decir ya todo está pactado, ya todo está cuadrado, una tomadura de pelo que va a salir muy mal porque el pueblo de Cuba no es tonto y la mayoría siguen siendo pobres y la mayoría... Díganme algo, ¿qué vigencia tienen esas palabras? ¿Qué vigencia tan grande tienen esas palabras? Ese era Osvaldo Payá, asesinado por los Castro hace 5 años junto a Harold Cepero, en un auto que viajaban 4 personas, 2 cubanos, 2 extranjeros, y casualmente murieron los 2 cubanos, que además salieron con vida del carro,
en la ambulancia que los montaron, que inmediatamente, milagrosamente, apareció de la nada. Se los llevaron y horas más tarde estaban muertos, cuando salieron por sus piernas del automóvil. Y no tenían grandes problemas de salud, como no tenían los extranjeros que no se murieron, en fin. Osvaldo Payá, grande Osvaldo Payá. Vamos a llamar a Babi. La oleada represiva conocida como la Primavera Negra fue los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003. Un día como hoy, hace 15 años, yo fui arrestado y llevado a Villa Marista. Durante 6 o 7 semanas que estuvimos allí, los juicios fueron sumarísimos y la abogada que nos defendió habló conmigo alrededor de 5 minutos. Apenas habíamos comenzado la conversación, lo que sería la preparación de su defensa, cuando se asomó un militar por la ventana y le dijo: licenciada, doctora, no me acuerdo cómo le dijo, 5 minutos para el juicio. Y ella me dijo: Adolfo, por favor, levántese para por lo menos verle la cara a los demás. O sea que conmigo estuvo, si acaso, 5 minutos. Con los demás sería a 1 minuto por cada uno. Es decir, allí en ningún momento hubo una... Ella trató de hacer lo que pudo, la letrada, pero no hubo una defensa en que nosotros pudiéramos argumentar absolutamente nada. Se crearon una ley a la que apodamos, los opositores le pusieron la ley Mordaza, porque amenazaba con penas de 15, 20, 25 y 30 años a los que hicieran algo que pusiera en peligro la soberanía de Cuba. Y ellos alegaban que, por ejemplo, defender la política de embargo, la política de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, era poner en peligro la soberanía. Ellos no me preguntaron a mí si yo estaba de acuerdo o no con la política de embargo o a los demás. Es decir, cada cual pudo haber tenido su opinión y nosotros jamás en la vida pusimos en peligro ni la soberanía del país, que eso no hay cómo ponerla en peligro. Era un juicio donde solamente pudieron asistir los familiares más allegados, ni siquiera otros familiares. Había un operativo enorme rodeando la sala de juicio, que se estaban celebrando simultáneamente en distintas ciudades de Cuba. Pues éramos 75 disidentes. Fuimos condenados a penas impensables para actividades no violentas, porque todo lo que hacíamos era, en muchos casos, recoger firmas para el proyecto Varela, en otros casos, como es el mío, escribir artículos para la prensa independiente y actividades así de oposición, en organizaciones de oposición. En eso consistió la actividad que iba a poner en peligro la soberanía. Sería muy difícil entrar en la mente del dictador, el innombrable, para saber lo que él estaba pensando cuando decidió. Pero a mí, después de años de estar pensando en esto, porque en prisión uno tiene tiempo de sobra para pensar, yo decía que cuando ellos empezaron a hablar de los 5 espías de la red Avispa,
Y en algún momento Raúl Castro en Brasil habló de cambio y eso. Yo llegué a la conclusión de que esto había sido creado en la mente malévola de Fidel Castro para en algún momento hacer un cambio, pero hubo algunos presos de la Primavera Negra que con muy buen tino dijeron: nosotros ni somos espías, ni nos cambiamos por espías. Siempre estuvo muy claro en ese grupo de opositores de que yo me enorgullezco en pertenecer, que no, nosotros no íbamos a ser objeto de un cambio por los espías, ni que eso era una maniobra. Y escogió para meternos en prisión, para arrestarnos, un par de días antes de que comenzara la guerra en Irak, la guerra del 2003. Ya Bush la había anunciado, y cuando ese genio del mal previó que toda la prensa internacional estaba allá en Bagdad y estaba en Washington cubriendo la noticia de cómo iba a ser la guerra de Irak después de los atentados del 9/11 ahí en Nueva York, cuando la prensa mundial estaba enfrascada en una guerra. Entonces él hace así, recoge a 75 disidentes y los mete presos para condenarlos a pena a 20. A mí me echaron 15 años, pero había compañeros míos de prisión que tenían 20, 25 años, 26, 28 años. Tengo entendido que a José Daniel Ferrero o a su hermano Luis Enrique, no estoy muy seguro, le pidieron pena de muerte en el acto de juicio. Es decir, eran penas que no tenían absolutamente nada que ver. En la Unión Europea, para echarle a una persona 20 años, yo no me imagino, es lo máximo. Pero bueno, en el caso de Cuba, pues penas de 25 años a gente que lo que habían hecho era escribir artículos, recoger firmas para un proyecto que, con los méritos que ya sabemos que tiene el proyecto Varela. Pensábamos que en la circunstancia en que se produjo la Primavera Negra y años antes, desde el año 92, 93, 94, se daban en Cuba circunstancias que permitían que el pueblo cubano, que la gente de la calle, el cubano de a pie, se sumara su voz, porque fue lo único que hicimos, alzar la voz, que sumaran su voz a las de disidentes antes que yo y que los demás que comenzaron esta lucha, que fue una lucha de ideas, una lucha de conciencia. Fuimos declarados todos prisioneros de conciencia por Amnesty International cuando fuimos a prisión. Y bueno, algunos que estaban muy enfermos salieron primero, pero en el caso de la mayoría cumplimos de 7,5, 8 años de prisión. Yo estuve 7,5 años en la prisión.